digital para negocios conscientes. El podcast semanal de Silvina D, en el que conversaremos sobre todas esas estrategias, técnicas y herramientas para hacer brillar tu negocio, gestionarlo de manera efectiva y poner en marcha una estrategia que atraiga interés sobre tus servicios. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio 37 del podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre cómo montar un podcast para proyectar tu negocio de terapias o coaching en 12 pasos. Vamos a dividirlo en dos partes para que no se haga demasiado largo. Bueno, te cuento que empezar un podcast puede ser algo bastante desafiante, atractivo, pero también puede ser algo lucrativo porque te ayuda a impulsar tu negocio de desarrollo personal. Y precisamente en este episodio te explicaré ese paso a paso que a mi ver tendrías que seguir y también los errores que tendrías que evitar, ¿no? Si tienes la idea de lanzar tu podcast. Hay varios oyentes que me han preguntado cómo es ese paso a paso, cuáles son la manera más fácil, más lean para lanzar un podcast. Bueno, pero comencemos por las bases. ¿Qué es un podcast? El término podcast es una mezcla de las palabras iPod y broadcast, y te cuento que fue acuñado por un periodista, por Ben Ramsey, en 2004. Se remonta a ese año en el que escribe un artículo en el periódico The Guardian. Y el podcast es una serie de episodios grabados en audios y transmitidos online. La particularidad es que tienen una periodicidad definida y generalmente tratan sobre un tema muy concreto. La clave justamente está en esa periodicidad, porque es la periodicidad que va fomentando la suscripción de sus oyentes y que al fin y al cabo te ayuda a crear, a aglutinar una comunidad alrededor de tu podcast, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de podcast, de crear un podcast, no solo digamos por disfrute, por mero disfrute, sino digamos vinculado de alguna manera a una actividad profesional, a un negocio. Por eso vamos a comentar cuáles son las razones principales para empezar un podcast en un mundo generalmente dominado por el contenido en formato vídeo. Razón número 1, ¿quieres construir una comunidad? Ten en cuenta que los podcasts pueden llegar a miles de oyentes, por lo que es una forma relativamente barata de conseguir esos seguidores, de conseguir y de crear esa comunidad. Recuerda que en un plan de comunicación debemos contemplar 3 tipos de acciones. Una acción que llamaríamos de corto alcance, 1 a 1, que puede ser la charla, ¿no? La charla normal que puedes tener con un posible cliente, que puedes tener con una persona que esté interesada en colaborar contigo. Puede ser también un plan de comunicación de medio alcance, ¿no? Uno o varios, y en este caso puede ser un taller, puede ser también un evento, y tenés la comunicación de largo alcance, de uno a muchos, como puede ser el podcast o escribir un libro, un ebook. Vamos a dedicar varios episodios a este tema, pero bueno, ahora no me quiero ir demasiado por las ramas, o sea, no quiero hablar más del plan de comunicación, quiero centrarme más que nada en el tema del podcast. Razón número 2, ¿quieres compartir tus aprendizajes? Porque por supuesto si uno lanza un podcast va compartiendo a lo largo del camino lo que va aprendiendo, las opiniones y lo que sabe y va trasteando en sus propias carnes. Eso es nada más y nada menos, y puede ser, digamos, un medio muy efectivo y fácil respecto a otras herramientas, respecto a lo que supone, por ejemplo,
crear vídeos, ¿no? Punto 3, quieres ganar credibilidad. Y esto está asociado al punto anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque ganar credibilidad compartiendo tus aprendizajes y lo que sabes te ayuda a posicionarte como experto en tu nicho, porque vas creando toda una serie de contenido, ¿no? Que te posiciona. El contenido posiciona. Y al ir creando contenido relacionado con esa temática concreta que es la de tu especialidad, vas a influir de una manera también muy efectiva ante las personas, ante esos oyentes que se van a ir suscribiendo a tu podcast. Recordemos que a la hora de crear contenido, a la hora de crear, en este caso concreto, un podcast, tenemos siempre que actuar en el corto plazo, pero mirando siempre en el largo plazo, ¿no? Esto no me cansaré nunca de decirlo. Punto 4. Quieres construir tu red de contactos, porque a través del podcast puedes darte a conocer a personas interesadas en lo que hablas y colaborar, ¿no? Realizar alianzas de colaboración con temáticas afines, sinergias, ¿no? con otros profesionales, emprendedores, marcas que estén asociadas de alguna manera a la actividad, a la temática del podcast. 5. Quieres impulsar, lo quise dejar como último punto, tu negocio, ¿no? Los podcasts son un medio muy íntimo y es algo muy versátil, porque puedes también estar haciendo otras cosas respecto a si te dedicaras a un contenido de vídeo, ¿no? Para el oyente. Y esto creo que puede ser también una forma muy poderosa de vender tus servicios, inclusive también de monetizarlo, porque puede llegar que cuando tengas una audiencia ya bastante grande, puedes también ofrecer episodios patrocinados en los que das visibilidad, digamos, a marcas o otros profesionales, pero de por medio hay una compensación económica, porque tienes ya una audiencia interesada en esa temática, ¿no? O sea, además de impulsar tu negocio de manera directa e indirecta. Hablemos de las ideas equivocadas sobre el podcasting. Bueno, mi consejo es que no dejes que estas ideas te impidan de empezar tu propio podcast. Error número 1. Necesitas un conjunto de habilidades específicas. No, lo que necesitas es tener, digamos, la capacidad de discutir y de hablar sobre una temática concreta. Nada más. No necesitas ni siquiera ser un súper experto o experta en nada. Es importante, eso sí, que te apasione la temática en la que vas a hablar, ¿no? Así que bueno, la pasión es un deber, es un bien y es una característica que no puedes prescindir. Error número 2. Necesitas un equipo caro. La parte tecnológica la vamos a tratar en la segunda parte de este episodio, pero te puedo garantizar que no es necesario invertir en programas adicionales, en equipos. Vamos a lanzar el podcast con recursos y herramientas gratuitas para que puedas comenzar desde cero, y te voy a mostrar el paso a paso que yo misma he seguido para lanzar este podcast. Error número 3. Los podcasts son un medio en extinción. No, son cada vez más populares porque las personas pueden hacer también otras actividades mientras están escuchando el podcast. Y además hay empresas muy potentes como Spotify y Apple que están invirtiendo grandes recursos justamente para atraer oyentes. Error número 4. Necesitas un gran número de seguidores. Bueno, al principio no vas a tener muchas escuchas, pero no necesitas tener seguidores ni ser una celebrity para comenzar un podcast. Puedes ganar seguidores publicando un contenido e ir impactando de forma paulatina a cada vez
mayor número de personas. Esto no es necesario. Va a ser siempre un proceso, eso sí. Error número 5. Los episodios deben ser largos. Falso, también no hay una duración determinada. Yo por mucho tiempo me bloqueé porque temía, ¿no?, la posibilidad de hacer episodios largos y con invitados y tener que hablar mucho de una temática completa. No, puedes hacer episodios cortos o largos como creas conveniente. Eso sí, es adecuado tratar de mantener un formato, de mantener también una duración, y todo esto tiene que estar acorde a tu audiencia. Así que si estás interesado en iniciar un podcast para dar a conocer tu negocio, pero no sabes por dónde empezar, ahora te sugiero que sigas estos pasos de los que voy a hablar. Paso número 1. Define tu nicho o tema. Es importante que acotes el nicho, que te pueda parecer limitante. Esto te va a ayudar a enfocar mejor el contenido y también a construir esa audiencia a largo plazo. Te ayudará también a generar confianza y a establecerte de la manera más efectiva como especialista en ese nicho concreto. ¿Cómo elegir la temática? Bueno, la idea es escoger un tema lo suficientemente amplio como para poder hablar de él durante varios episodios, pero también lo suficientemente específico como atraer a un determinado grupo de personas que esté interesada justamente en esa temática. Te hago varios ejemplos sacados, por supuesto, del ámbito de las terapias, ¿no? Salud mental para mujeres emprendedoras. Nutrición, alimentación para diabéticos, para personas que padecen celiaquía. Personalidad, enneagrama y negocios. Ves que es un tema que podría ser largo si usáramos solo la primera, salud mental, ¿no?, la primera parte del título, pero ya lo vamos acotando con la segunda parte del título. Investiga los podcasts existentes, porque antes de lanzar a grabar tu primer episodio es conveniente que hagas todo un trabajo de investigación preparatoria para conocer otros podcasts similares. ¿Qué están comentando? ¿De qué hablan? ¿Cómo son los episodios? ¿Qué audiencias se están dirigiendo? Es posible que descubras que hay pocos o ninguno sobre el tema que has elegido, o que tu nicho muy probablemente esté ya bastante saturado y es necesario que de alguna manera te puedas diferenciar. Investigar te ayuda a posicionarte y a posicionar tu podcast de la manera que se diferencie de los demás, ¿no? Y te dejo estos 3 ejemplos que te van a venir muy bien. Con amor, carajo, de Lorena Aguirre, life coach, neuropsicóloga, que con un estilo muy desenfadado, informal, toca temas muy serios. Es importante el tono, el estilo, la personalidad que va a tener ese podcast, porque puede haber, y de hecho lo hay, podcasts de temáticas muy similares, pero con un estilo totalmente diferente, ¿no? El podcast de Lorena trata temas muy serios y trascendentales, como puede ser la educación emocional, las relaciones interpersonales, pero el estilo es siempre muy, muy informal. Otro podcast que me gusta recomendarte que sigas es el podcast Medita, podcast de Mar del Cerro, que es profesora de meditación y coach de bienestar, y que el podcast tiene la misión de enseñarte la manera más sencilla para comenzar a meditar. También conversa sobre los distintos tipos de técnicas y tradiciones meditativas, y encontrarás en este podcast entrevistas con expertos en bienestar y también muchas meditaciones guiadas.
El tercer podcast que te recomiendo es Entrenamiento para la Mente de Nico Iglesias, que es un terapeuta gestáltico y coach profesional. El podcast de Nico ayuda justamente a entrenar la mente y te propone ejercicios y prácticas para ayudarte en tu proceso de cambio y superación personal. Te voy a dejar en las notas del programa el enlace a estos 3 podcasts muy interesantes y útiles. Punto número 2. Elige tu formato y frecuencia. A ver, tu podcast puede ser algo solitario, ¿no? Un acto solitario. Lo puedes hacer en forma de monólogo, como esto que estoy haciendo yo, pero también puede ser en forma de diálogo con otra persona más, con otro compañero. O puede ser también en formato entrevista con invitados. En fin, no hay un formato mejor que otro. Todos son interesantes, todos tienen también sus pros y sus contras. Y en fin, para gustos los colores, como se suele decir. Yo creo que deberíamos elegir el formato en el que nos sintiéramos más cómodos con nosotros y ir probando, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció bastante ágil centrarlo más que nada en formato así de monólogo, pero siempre con entrevistas puntuales, idealmente una al mes. Ten en cuenta que si quieres presentar tu podcast junto con otra persona, es decir, tener un copresentador, vas a tener que coordinarte con esta persona, cuadrar agendas, y también si quieres entrevistar a tener invitados en tu programa, porque vas a tener que hacer gestiones iniciales y para coordinarte con esta persona cuando grabar el episodio. También es algo fundamental que definas la frecuencia y que intentes mantenerla. Esto es todo un tema, ¿no? Porque a veces uno comienza a full, pero después la frecuencia no la vas a respetar. Es importante que decidas y definas una frecuencia con la que te sientes cómodo y es importante que la respetes, ¿no? Después puedes aumentarla por cualquier razón, pero no, es la frecuencia mínima indispensable, es importante que la respetes. Algunos podcasts publican episodios todos los días, mientras que otros los hacen una vez por semana o cada 2 semanas. En fin, vas a tener que determinar la periodicidad que más se ajuste para tu programa y para también tu estilo de vida. Cumplir con la periodicidad te va a ayudar a crear esa confianza y también a adquirir esa familiaridad con tu futura audiencia. Te cuento que Buzzsprout recomienda publicar por lo menos una vez a la semana para ir desarrollando esa conexión con los oyentes y crear el hábito de producir contenido de manera consistente. Las frecuencias de publicación más comunes son prácticamente un episodio entre 8 y 14 días y 3 y 7 días, ¿no? Es decir, prácticamente el podcast semanal o cada 2 semanas. Muy pocos los que tienen podcast diarios. Como Joan Boluda, mi mentor, gracias al cual pude crear este podcast y que me animó mucho en toda esta fase de relanzamiento y de reenfoque del proyecto. Paso número 2. Define tu audiencia. Es la pregunta más importante que deberías responder antes de crear tu podcast. Esta es: ¿a quién me estoy dirigiendo? Porque es importante tener en mente ese oyente ideal, porque te va a ayudar a justamente crear ese contenido valioso y relevante para esa persona, no para otra. Por eso mi consejo es que recopiles esa información básica sobre tu oyente ideal, como por ejemplo la edad, a qué se dedica, qué problemas tiene, de qué le gustaría que hablaras, qué podcast ya escucha. De momento no nos preocupemos demasiado por el aspecto técnico, porque ya lo vamos a tratar en el episodio siguiente. Te voy a dejar, eso sí, en las notas del programa el episodio 28, que te va a ayudar
a perfilar ese oyente o cliente ideal siempre en el ámbito de un plan de marca personal consciente. Punto número 3. Un punto bastante importante, bautiza tu podcast. El nombre de tu podcast es una parte fundamental de tu marca personal. Es importante que causes esa primera buena impresión en los oyentes y también que establezcas desde el comienzo el tono de voz que va a tener tu podcast. Recuerda que los nombres de los podcasts tendrían que inspirarse en las siguientes características: ser específicos, el nombre tiene que estar disponible, memorable y de alguna manera, por supuesto, también vinculado a tu marca personal. Recuerda que una vez que tengas ese título, ese nombre en mente, lo puedes pasar también por esta herramienta que te la pongo también en las notas del programa, Name Checker, que es un comprobador para asegurarte de que existen cuentas sociales y dominios libres asociados al naming que vas a elegir para tu podcast, porque no vas a querer que el nombre de tu podcast ya lo tenga pillado otra persona. Punto número 4, crea el contenido. Este también es todo un reto, porque a la hora de crear contenido para tu podcast debes de recordar que la curación de contenido puede ayudarte a crear valor. Es importante que tengas siempre en mente que el objetivo ahora y también en el futuro es conseguir que tus episodios sean conocidos y sean escuchados. Y estos son algunos de los consejos que te doy a la hora de curar ese contenido, porque es importante que no agotes todo un tema en un único episodio, sino que lo vayas troceando de manera que tus oyentes vuelvan cada vez que tienes algo nuevo para contarles. O sea, es importante darle al oyente algo para que vuelva y regrese a tu podcast. Y cómo organizar toda esa planificación, todo ese contenido que vamos a tener que ir creando. Te lo cuento en el punto 5, en el paso 5, que es crear un calendario editorial. Crear un calendario editorial te ayuda a mantenerte organizado y evita que te sientas justamente abrumado, porque si sabes de qué vas a hablar cada semana y cuándo vas a grabar o editar cada episodio, es más probable que te salgas, que te despistes y que pierdas el foco. Así que empecemos también a pensar en ese calendario. Pensemos a planificar nuestro podcast como si estuvieras escribiendo un libro, ¿no? Cada episodio puede ser un capítulo diferente. Si quieres verlo de esta manera o si te conviene verlo así. También es importante que reserves horas específicas, un tiempo específico para crear ese calendario. Yo creo que una hora bastante ya te puede ser suficiente. No es necesario que sea algo largo y lo puedes compaginar también con todas tus demás tareas. Paso número 6. Diseña las creatividades. Recuerda que además del título y de los episodios y del tiempo que vas a necesitar para planificar todos los episodios, ¿no? Vas a tener también que crear los elementos de la marca asociada a tu podcast, que serán la cubierta de tu programa, la paleta de colores si ya no la tienes, y también las portadas de los episodios. Puedes diseñar tu portada tú mismo usando Canva. Te voy a dejar también en las notas del programa el episodio dedicado a Canvas, o por supuesto, si tienes presupuesto, puedes contratar a un diseñador profesional para que te ayude a plasmar exactamente lo que buscas. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Espero que
te haya interesado. Recuerda que si quieres que te ayude con tu proyecto, puedes contratar mi servicio de consultoría express, especialmente enfocado para negocios conscientes, terapeutas, coaches y profesionales del desarrollo personal. Muchas gracias por llegar hasta el final y por apoyar mi trabajo con tus valoraciones de 5 estrellas del podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast y también por tus me gustas en YouTube y Facebook. Me ayudarás a llegar a más personas. Recuerda también que me puedes mandar sugerencias sobre los temas que te gustaría que tratara en los próximos episodios. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.